Y desgraciadamente hoy tenemos que hacer un repaso a una historia que fue muy llamativa en España. Porque asesinatos hay muchos asesinatos en España. Cada día hay gente que muere, cada día hay gente que es asesinada, cada día hay juicios para esos asesinos. Ya sabemos, o yo al menos he dicho en muchas ocasiones, que la justicia en España no es seria, digámoslo así, ¿no? O no se cuantifica realmente lo que viene a ser un crimen con los años de condena que le acaban cayendo a los asesinos, o al menos es mi punto de vista y mi entender. Pero una de las historias más crueles, más fuertes que escuchamos en el año 2019, que hoy, tal día como hoy, vuelve a estar de actualidad, es el caníbal de Ventas. Alberto, os digo el apellido porque Alberto Sánchez, de 32 años, español, de 32 años, que asesinó a su madre, y no solamente que la asesinó, sino que durante 15 días estuvo alimentándose del cuerpo de su madre. No solamente es que se alimentó del cuerpo de su madre, sino que alimentó también a su mascota, a su perro, con el cuerpo de su madre. Una historia que te pone los pelos de punta, porque cuando hablamos de salvajismo, de personajes que son muy salvajes con los asesinatos, y cuando hablamos del caso Sancho y nos ponemos en la piel de ese momento en que empieza a descuartizar y dices, hostias, yo no sería capaz de descuartizar a nadie, ¿no? Porque realmente te dan ganas de vomitar. Te darían ganas de vomitar al ver cómo descuartizas o sentir que estás descuartizando a una persona. Pues imaginaros que ya no solamente es que descuartizas, sino que acabas ingiriendo, acabas cortando carne para comértela. Todavía es más bestia todo esto. Todavía te revienta más la cabeza. Es algo que dices tú, no puede estar en su sano juicio cuando una persona hace algo así, ¿no? Pues bien, los hechos se descubrieron en febrero del año 2019, cuando la policía llamó a la vivienda familiar donde estaba la señora María Soledad Gómez, porque estaban siguiendo el rastro de ella, de 66 años. ¿Qué pasó en esa casa? Pues que abrieron la puerta. ¿Quién abrió la puerta? Alberto, de 32 años. Y le dijo a la policía, mi madre ha muerto, está ahí dentro. Cuando la policía entra y ve todo lo que hay allí, lo que se encontraron los agentes fue un escenario mucho más atroz de lo que ellos se podrían llegar a imaginar. El joven mató a su madre entre el 27 de enero y el 21 de febrero del año 2019. La descuartizó y durante al menos 15 días estuvo alimentándose él con el cuerpo de su madre, pero no solamente él, sino también a su mascota, a su perro. Tenía multitud de tuppers dentro del frigorífico con partes del cuerpo de la madre. Este es el caso. Un caso brutal, el cual fue condenado a 15 años y 5 meses, 15 años y 5 meses de prisión. En aquel juicio se hablaba de enajenación mental, como que Alberto estaba loco y por eso lo había hecho, pero nunca lo condenaron por enajenación mental, pero le cayeron 15 años y 5 meses de prisión. Y además tuvo que indemnizar, o le cayó la pena de indemnización de 60.000 euros a su hermano por haber acabado con la vida de su madre y haber hecho ese salvajismo, ese canibalismo que había hecho con su madre. Una historia que no tiene precedentes, una historia que es brutal, que como os decía anteriormente es un caso que os traeremos en cómo ocurrió Crímenes Reales, os detallaremos toda la historia de este caníbal de Ventas para que sepáis todo lo que ocurrió y cómo ocurrió. Esta es la realidad. Bien, en aquel momento, en aquel juicio en el año 2019, Alberto decía que escuchaba voces que le decían que tenía que acabar con la vida de su madre y voces que le decían que tenía que comérsela. Contó en aquel momento que cada vez que se fumaba, le daba una calada a un porro, su cabeza se iba, se marchaba y quien entraba en él
era un cuerpo, era un ente malvado que hacía o que le hacía hacer todo lo que al final acabó haciendo. Como os digo, nunca lo condenaron por enajenación mental, nunca ni tan siquiera se lo pasaron por delante como enajenación mental, sino fue condenado por asesinato y descuartizamiento y canibalismo. Este chico, como os decía, fue condenado a 15 años y 5 meses de prisión. Alberto ha escrito una carta desde prisión en la cual, no os voy a adelantar nada, lo vamos a ver a continuación, pero lo que sí que quiero que veáis un poco en 48 segundos, un pequeño resumen, nada, muy pequeño resumen, estar muy atentos de lo que hizo este chico, Alberto, a su madre. Esperar porque creo que con el overlay no podéis ver las letras. Lo vuelvo a poner de principio, ¿vale? Porque me interesa que leáis todo lo que va ocurriendo. Aquí lo podemos ver, aquí lo podéis ver. Alberto, el caníbal de ventas. Tremendo. Tremendo el caso. Este fue tremendo. Fue brutal. Os he dicho 32 años es lo que tiene ahora, a día de hoy. 28 cuando cometió ese brutal crimen. Una de las grandes preguntas es que si realmente había actuado bajo un brote psicótico, ¿no? Ya os digo que en aquel momento se dejó un poco en el aire el tema del brote psicótico. Se analizó en aquel momento también si había actuado bajo un brote psicótico. Fue uno de los casos más mediáticos que hubo en España en aquel año 2019. Ya os podéis imaginar el motivo, por lo que os estamos contando, porque un crimen tan atroz y tan bestia y además con canibalismo detrás, pues os podéis imaginar que fue la comidilla de todo el mundo hablaba de esto. Bien, en Telemadrid en aquel momento hablaban del crimen de ventas y lo hablaban de la siguiente manera. Vamos a compartirlo y lo vemos todos juntos. Venga, dale, Paul. ¿Y en la cabeza de un joven que se come a su madre la descuartiza? Vamos a ver, lo que tenemos es un hombre muy enfermo, como ya han dicho en el propio vídeo, que ha estado varias veces en psiquiatría, que le han prescrito muchas veces medicación, que cuando la tomaba mejoraba y era otro. Los propios testigos lo han dicho. Y en la cabeza de este hombre hay angustia, desesperación, delirio, es decir, es un enfermo mental grave, con una relación terrible con la madre, y entonces en esa ofuscación y en esa angustia, en un momento dado, pues acaba con la vida de la madre. Y cuando llega la policía, pues están tranquilo, porque es un profundo enfermo, quiero decir, no... Pero no aquí hay como 3 pasos, ¿no? Porque una cosa es matar a tu madre. Correcto. El siguiente paso es descuartizarla. Pero es Sí. que el siguiente paso, que es el que nos ha dejado a todos Sí. sorprendidos, es comerte a tu propia Bueno, madre. a mí que la descuartice ya me deja bastante No, sorprendida. por eso, pero... Bueno, claro, tenemos ya- antecedentes, quiero decir, cuando una persona muy enferma, sin medicación ninguna, como ha quedado claro, tiene ese tipo de violencia con su madre, que es la única persona emocionalmente vinculada a él, no solamente se trata de matarla, sino matarla y destruirla e ingerirla. Los psicoanalistas a esto le llamarían una especie de necesidad patológica de incorporar a tu madre a ti mismo. Esto que la gente en su casa dirá vaya tontería del psiquiatra, es así, quiero decir, ocurre así. De hecho, tenemos antecedentes. Acordaros del mendigo psicópata aquel hace unos años, que era un indigente que también mataba y luego se comía tal. Aquel muchacho en Santomera que mató a su madre, le cortó la cabeza y paseó con su cabeza dándola besos por todo el pueblo de Santomera. Quiero decir, es que la enfermedad mental grave es así. Hay una cosa que comentan y es el tema del uso de drogas, del consumo de drogas. Sí, correcto. ¿Crees que puede tener una relación el consumo de drogas con esa enfermedad mental
o es una enfermedad mental previa? Bueno, esto es lo que llaman los modernos patología dual. Es decir, se tiene una enfermedad grave y se toman drogas. ¿Por qué se toman drogas? ¿Porque se tiene enfermedad o tomas drogas si tienes la enfermedad? Da la sensación, todos los técnicos sabemos, que hay una grave enfermedad y el sujeto al no tomar la medicación busca algo para no tener angustia. Y ese algo que son las drogas. Es el uso sintomático de las drogas para no tener angustia, para estar más tranquilo, y cuando se juntaba con los indigentes en la calle, lo que hacía era relajarse con las drogas. Ahora mismo está en enfermería, tiene que pasar informes psiquiátricos. Correcto. Y además se le ha puesto en marcha ese programa preventivo antisuicidio, porque claro, es lo normal en estos casos, imagino, claro. Es completamente imprevisible. La conducta de este muchacho ahora, bueno, inmediatamente le habrán puesto una medicación, etcétera, cambiará de la noche al día en cuanto tome la medicación. Por cierto, hay que decir que yo veo muchos autos de alejamiento, pero no veo ningún auto judicial donde diga tómese este tratamiento de forma obligatoria. Y un juez lo puede hacer. Aquí ha fracasado el sistema también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Eso es lo que no, miren, echemos balones fuera. ¿No hay forma de remediar esto? Claro. Sí la hay, si el sistema sanitario y jurídico y social funciona. Este hombre ha estado en varios centros psiquiátricos. ¿Pero se le puede ingresar? Es decir, porque una persona de 26 años, claro. Es decir, usted se tiene que tomar la medicación. Sí, y si no se la toma, ingresa. Correcto, para eso están los centros de salud mental, que son muchos y magníficos. Una cosa, y cuando a este chico se le trate ahora, y como has dicho, cambie de la noche al día, ¿cómo puede asumir lo que ha hecho? Pues probablemente no lo asuma, simplemente lo introduzca en una parte, en un hueco de su memoria donde lo olvide y lo tenga ahí arrinconado. Quiero decir, no creas que se va a quedar con un grave conflicto de conciencia porque ha hecho lo que ha hecho, ¿eh? Quiero decir, en la enfermedad mental es así. Bueno, estamos hablando de Alberto. Tremendo el doctor Cabrera cómo lo explica. No llegará a tener remordimiento porque la enfermedad mental es esa, ¿no? Es brutal. Hay que recordar, vuelvo a recordar, que fue juzgado 15 años y medio de prisión, aproximadamente 15 años y 5 meses, y 60.000 euros de indemnización a su hermano. Poco me parece para un crimen tan atroz y tan brutal: asesinato, descuartizamiento y canibalismo. Me parece exagerado el asesinato y la condena muy corta. Pues bien, después de 5 años, 6 años, el caníbal de Ventas rompe su silencio. Envía una carta a los medios de comunicación y dice que acabó haciéndole a mi madre lo que me decían las voces, tal y como vais a escuchar a continuación. 6 años después, 5 o 6 años después, el caníbal de Ventas rompe su silencio. Estar muy atentos a lo que vais a ver a continuación, porque ahora el caníbal de Ventas pide ser internado en un psiquiátrico. Atentos. Acabé haciéndole a mi madre lo que me decían las voces y lo que veía en mis alucinaciones. A puño y letra, desde la cárcel, escribe una carta. Él, el caníbal de Ventas. Para empezar, después de mi detención, no me llevaron al hospital para una valoración psiquiátrica. Es el nombre por el que se le conoce por lo que le hizo a su madre. Al abrir la puerta de mi casa me preguntó el policía que dónde estaba mi madre y le respondí que estaba dentro y no que estaba muerta, como dice la sentencia. Su intención tras las rejas es dejar claro que todo fue fruto de sus alucinaciones. Solo una calada de un porro vale para que tenga visiones y oiga voces. Una realidad que creó su cabeza. No vivía la realidad tal y como es, sino que deliraba y tenía psicosis además de paranoias. Y que no fue defendida correctamente. No me sentí defendido porque el abogado de oficio que me representó no hizo bien su trabajo. Pero lo que se encontraron los dos agentes en la casa no era una película. La segunda habitación es donde me encontró el horror, múltiples restos humanos encima de la cama. En el salón de la casa había tupper, un plato con sangre y un tenedor. El hijo asfixió a su madre, la descuartizó y los restos los metió en tuppers. Otros se los comió. Daba trozos del cadáver a su perro para que comiera y otros los comía él, parte cocinado, parte crudo. Una escena aterradora. Lo que jamás se me olvidará son las manos. Estaban intactas. La mujer llevaba las uñas pintadas con esmalte rosa. El hijo fue condenado a 15 años y 5 meses de prisión. Que era un témpano de hielo, no hablaba, estaba muy tranquilo, no tenía la respiración acelerada, nada. Y ahora, desde allí, desde la cárcel, lo que hizo no fue su realidad. Julen Martínez, abogado, muy buenas.
Muy buenos días, Nacho, a toda la mesa, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Oye, te mandan a ti, el caníbal te escribe, ¿no? Sí. Y te cuenta que el abogado que de oficio que ha tenido no le ha funcionado bien y que él escucha voces. Entre otras cosas. Vale, o sea, ¿cuál es la defensa que argumenta entonces ahora el caníbal de Ventas? Bueno, realmente en el juicio no se pudo demostrar su inestabilidad mental, no se pudo su trastorno mental, y lo que está pidiendo es que se valore de nuevo su estado mental actual y que pueda trasladarse a un centro psiquiátrico, que es donde debería estar. Al final la prisión tiene una medida de reinserción, o sea, tiene una finalidad reinsertiva, y con este tipo de personas yo creo que no va a llegar a buen puerto, porque esta persona es consciente también de su situación y lo que quiere es acabar pues lo que le quede de pena en un centro psiquiátrico, y que en un momento dado pues se decida si debería quedar libre o no. Pero de otra manera lo que va a ocurrir es que cuando cumpla la condena... ¿Sí? ¿Y cuánto le queda de condena? Pues... Fijaros lo que dice el abogado, ¿eh? El abogado es consciente de que este hombre es un enfermo mental. Una de las cosas buenas que tiene Alberto es haber reconocido que no está bien de la cabeza y que quiere ser ingresado en un centro psiquiátrico. Pero también os digo una cosa, en un centro psiquiátrico de por vida, porque a esta persona hay que controlarla, porque si no se toma la medicación ya os podéis imaginar que volverá otra vez a hacerlo. Pero fijaros lo que ha dicho en ese último párrafo, lo vamos a volver otra vez para atrás, que dice que si lo dejan en libertad... ¿Sí? ¿Y cuánto le queda de condena? Porque no lo dejan terminar. Porque esta persona es consciente también de su situación y lo que quiere es acabar pues lo que le quede de pena en un centro psiquiátrico, y que en un momento dado pues se decida si debería quedar libre o no. Pero de otra manera lo que va a ocurrir es que cuando cumpla la condena... ¿Sí? ¿Y cuánto le queda? Claro, ahí le han interrumpido, pero... lo que entiendo yo que quería decir el abogado es que lo que podría ocurrir es que cuando cumpla la condena quedará libre y este hombre volverá a ser un peligro para la sociedad. Porque al final esto es un loco, es un loco, es un loco. Aquí ya no hay psicopatía, no hay sociopatía, no. Esto es un brote psicótico, es un loco que tiene que estar encerrado, para mi punto de vista, de por vida en un centro psiquiátrico, y se tiene que estar controlando. Vamos a seguir escuchando. ¿Queda de condena? Pues 11 años le quedarán, pues ¿no? Está condenado a 15 años, 5 meses de prisión, lleva 3, pues, y con los beneficios penitenciarios que podrá acceder en relativamente poco tiempo, pues esta persona en cosa de 4 o 5 años podría estar saliendo y entrando de la cárcel. Y eso es una cosa que él no quiere tampoco. Vale, ¿y no quiere porque él se considera un peligro para la sociedad? ¿Podría matar a alguien más? Sí, imagínate. Él es consciente de que es una persona que tiene un trastorno mental, una inestabilidad, y que puede ser un problema para la sociedad. ¿Te ha llegado a contar qué le decían las voces? Me ha contado cosas, pero prefiero mantenerlo en privado, eso, Nacho. Vale. ¿Podría pensar el tribunal que no lo vio como una persona que fuese inestable mentalmente, ni con una enfermedad mental, que a lo mejor se comió a su madre para eliminar las pruebas? Hostia, pero vamos a ver, es que esto, Nacho, me vas a perdonar, pero yo puedo entender que un psicópata pueda hacer cosas brutales para hacer desaparecer un cadáver, como puede ser un descuartizamiento, tirarlo al mar, enterrarlo, tirarlo a containers, a la basura. Pero el comerte un cuerpo para hacer desaparecer el cuerpo en sí, eso estamos hablando de palabras mayores. Aquí yo creo que una mente, ya no te hablo de sana, sino una mente, incluso un psicópata o un sociópata, llegar a comerse el cuerpo de la víctima para no dejar rastro, eso me parece ya enajenación mental. Es que es lo que vengo a referirme, enajenación mental. Yo creo que esa palabra, o lo que quiere intentar hacer ver Nacho Abad en este sentido de que no, es que puede ser que no esté enfermo mentalmente y lo que hizo es comerse a la madre para hacer desaparecer el cuerpo.
¿qué quieres que te diga? Ya hablamos de palabras mayores. Si descuartizar un cuerpo ya es brutal, el comértelo ya es... Otra cosa es que dijeras, es que no se lo ha comido Alberto, se lo ha dado de comer a perros, a cerdos, a yo qué sé, a gatos, le ha ido dando de comer a toda la fauna que hay en la tierra. Dices, bueno, pues ha intentado hacer desaparecer el cuerpo, ¿no? Hay mafias que los cuerpos los tiran a los cerdos para que se los coman, porque se lo comen todo, se comen hasta los huesos, se comen absolutamente todo. Y los cerdos no dejan rastro de nada. Pero el comerte a tu propia madre, el comerte a una persona, yo creo que esto es enajenación mental. Esto ya no es intentar ocultar un cadáver. Es que se puede intentar ocultar de 1000 maneras diferentes que no sea comértelo. Vamos a seguir viendo. Desconozco el motivo de por qué lo hizo, pero el caso es que no se pudo demostrar el trastorno mental y bueno, pues lo que vamos a intentar ahora es hablar sobre la situación actual de él. Es una persona que está medicada 24 horas al día y que se merece un trato digno dentro de lo que esté cumpliendo de condena y que se valore la situación actual para ver qué es lo que tiene que hacerse con él. Vale, ¿y está recibiendo tratamiento psiquiátrico ahora en prisión o no? Sí, está recibiendo tratamiento psiquiátrico. ¿Y ya está bien? Está medicado 24 horas al día con dosis muy altas de medicamentos muy fuertes. Bien, relativamente bien, pero podría estar mejor. Vale. Pues Julen, millones de gracias. A ver si podemos profundizar un poco más en lo que decían sus voces, que me parece interesantísimo, porque claro, si las voces le decían que matase, tendría que haber sido inimputable, pero bueno, no termino de entender muy bien por qué no se pudo. Ahí está. Nacho deja ahí la duda. Si las voces le decían que matase, como él bien ha dicho y dijo también en el juicio, no debería haber sido imputable, sino tendría que haber sido trasladado a un centro psiquiátrico. Ya os digo que bajo mi punto de vista de por vida. Cuando os estoy leyendo en el chat, cuando estáis diciendo en el chat que Daniel es verdad que no se lo comió, pero que Daniel durmió junto al cadáver, incluso llegó a ducharse, hablamos de cosas diferentes, ¿eh? De Daniel hablamos de una falta de empatía brutal y de falta de sentimientos y de sangre fría, como que todo se la traía al pairo, ¿no? Es la gran diferencia. Una cosa es comerte el cuerpo de una persona para hacerlo desaparecer y otra cosa es descuartizarlo y luego, como eres un psicópata, o al menos entendemos que la psicopatía, uno de los puntos, de los tips que tiene la psicopatía es esa falta de empatía brutal, pues lo que hizo es echarse a dormir un rato, echarse una siesta y dormir, y luego ducharse en el mismo sitio donde había acabado con el cuerpo con la persona de Ewin Arrieta. Hablamos, creo que, de cosas diferentes, porque yo creo que un paso más allá, que ahí sí que te muestra que no estás bien de la cabeza, es acabar comiéndote el canibalismo, acabar de comiéndote a la víctima. Porque yo te digo, puedes hacer desaparecer el cuerpo de 1000 maneras diferentes, pero el comerte a una persona, y lo que os decía anteriormente, tú puedes coger y puedes decir, bueno, se lo doy de comer a los cerdos, me voy a una granja y echo el cuerpo a los cerdos por la noche, porque no lo vea nadie, y el cuerpo ya por la mañana ya no está, se lo han comido todo, absolutamente todo, porque los cerdos se lo comen todo. Huesos y todo lo demás, todo. O se lo doy poco a poco a los perros, a los gatos y tal. Pero el comértelo tú para hacer desaparecer un cuerpo me parece... la palabra de locos. Me parece de locos. Entonces yo creo que no hay comparación con lo de Daniel Sancho, porque Daniel Sancho con esa siesta que se echa después de descuartizar, y esa siesta que se echa y esa ducha que se pega, demuestra para mí una psicopatía. Bajo mi punto de vista demuestra una psicopatía. Que esto lo tiene que decir mejor que nadie un psiquiatra. Es quien tiene que analizarlo y tiene que valorar si es un psicópata o no. Pero esa falta de empatía yo creo que es un punto muy fuerte, muy grande para demostrar que Daniel Sancho era un psicópata. Es un psicópata. No necesita medicación para acabar con una persona o descuartizar, para no acabar con una persona y no descuartizarla. En cambio, este hombre, además que él mismo, Alberto, es consciente de que es un peligro para la sociedad y está pidiendo que no lo dejen salir.
Esto es brutal, porque si no se toma la medicación, fijaros lo que ha dicho el abogado, medicación muy fuerte durante las 24 horas del día. Si este hombre no toma medicación, pues él es consciente de que puede volver otra vez a ocurrir, puede volver otra vez a pasar. Y eso es un punto a favor para él. Yo espero y deseo que lo internen en un centro psiquiátrico, pero que no salga. Que no salga. Este hombre no puede salir. Este hombre no se toma la medicación y te puedes encontrar pues que vuelva a repetir lo mismo que hizo con su madre. Pues no sé con quién, con un desconocido, con su hermano o a saber. Tremendo, tremendo. El descuartizador no, el caníbal de ventas. 5 años después de ese brutal crimen entre enero y febrero del año 2019, ha escrito una carta pidiendo que sea ingresado en un centro psiquiátrico de por vida, que no vuelva a salir a la cárcel, que no pueda, que no vuelva a salir a la calle. Brutal, brutal. No sé qué pensáis vosotros, qué opináis. Ya sabéis que para eso tenéis aquí abajo la cajita de comentarios para que me digáis vuestro punto de vista. Un caso que conmovió a todos en el año 2019 y que hoy vuelve a ser noticia. Y según Joaquín Campos, lo tengo claro lo que piensa. Joaquín, ¿qué piensas de esto? Dan ganas de vomitar. Ya lo sé, Joaquín, ya lo sé. Da muchas ganas de vomitar. Antes de que te marches, antes de que apagues tu teléfono móvil, no me quieras ver más, hasta mañana, pues te tengo que recordar que tenemos el canal de Cómo Ocurrió, Crímenes Reales. A ver, es que no me puedo ir de aquí sin recordarte que este canal va a ser fundamental en tu vida si eres amante de True Crime, porque traemos casos con imágenes reales, casos que te van a encantar, como las gemelas asesinas, como el de Eva Blanco, como el crimen de Seseña, como el crimen de Santomera, el Hotel Cecil, el crimen de Canamat, el pantano maldito, que es el pantano de Susqueda. Todos estos vídeos que os hemos traído, que os tenemos hecho con mucho cariño para que lo podáis disfrutar y lo podáis ver. Donde aquí, en Cómo Ocurrió, Crímenes Reales. Ya somos más de 11.600 suscriptores y creciendo cada día. Encantadísimo de que os guste, pero tú que no lo has visto, vente, lo ves. Me das tu punto de vista, tu opinión, me dejas un like, te suscribes, lo compartes por tus redes sociales y lo hacemos más grande el canal de Cómo Ocurrió, Crímenes Reales. Poca cosa más, nos vamos a ir, que ha sido un placer que me hayáis acompañado, que os quiero un montón, que sois maravillosos y fantásticos. Hoy la voz me ha dejado, los mocos no tanto. Bueno, también hemos aguantado bien. Hoy ha sido un día mejor que ayer y mañana será mejor que hoy, ya lo sabéis. Que si os quiere, que un besito enorme, que mañana más y mejor, eso espero. Es que sí, mañana mejor. Nos vemos mañana a partir de las 11:30, en riguroso directo aquí, donde si no, en The Real Rewind. Hasta mañana. Chao.